Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar compartiendo un mensaje para usted. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro, cuando estaba con Jesús, vio venir a Juan y le preguntó, ¿y qué de este? ¿Y qué va a pasar con aquel? Y entonces Jesús le dice, lo que yo haga con aquel, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Y este es el mensaje, sígueme tú. Usted tome la decisión de seguir a Jesús, porque solamente Él es el camino, solamente Él es la verdad, y solamente Él es el que lo va a llevar al cielo, a la vida eterna. Jesucristo es el camino. Entonces hay que seguirle a Él para ir a la presencia de Dios, al cielo. Jesús dice, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces uno tiene que tomar la decisión de seguir a Jesús. Entonces usted está pensando, entonces tengo que no sé, hacer cuántos ritos religiosos o cuántas cosas tengo que hacer. No. Seguir a Jesús es, en primer lugar, entregarle la vida a Él. Decirles, Dios, te entrego mi vida. Es pedirle perdón por todos los pecados que uno haya cometido. Señor, vos lo sabés todos, te pido perdón por todos, cambio de actitud con respecto al pecado. Invitar a Jesús a que entre en el corazón. Dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, yo entraré a Él y tendremos amistad, cenaremos juntos. Entonces, ¿qué es seguir a Jesús? Para seguir a Jesús hay que arrepentirse de sus pecados, creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que ha pagado el pecado tuyo, ha llevado tu culpa, invitarlo a que entre en tu corazón, porque la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 dice, solamente el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Así que tenés que tener a Jesús dentro de tu corazón y tener el Espíritu Santo que entra en el mismo momento que entra Jesús, cuando le entregás tu vida a Jesús, cuando lo recibís como Salvador, como Señor y como Rey de tu vida, a través de una oración sencilla, que le puedes decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz y te recibo en mi corazón, entra en mi vida, te entrego el volante de mi vida, te entrego el timón de mi vida, y entonces Él viene y entra, y entonces sos cambiado en una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y entonces recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, dando frutos de justicia, eso es seguir a Jesús, orando, creyendo que está todo el tiempo a tu lado, descubriendo el don que tenés, los dones que tenés y aplicándolos para servirle a Él, cumpliendo la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, apoyando a la iglesia en todo, de la iglesia que vayas, tanto económicamente como con las oraciones, como la limpieza, como lo que pueda hacer, y se va a transformar en una meta extraordinaria porque Jesús respalda a su iglesia y entonces hay que mantenerla, sostenerla, y entonces es bueno, y Él nos dice que no dejemos de congregarnos, que tenemos que ir a la iglesia, al templo, amarlo y contribuir para que su mantención. Entonces también
se sigue a Jesús leyendo la Biblia, aprendiendo, haciendo discípulos, digamos, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. O sea que Jesús va a estar en el cielo eternamente y nosotros, si seguimos a Jesús, vamos a estar en el cielo eternamente. Pero el mensaje de hoy es Jesús mirándote a tus ojos y diciendo, sígueme tú. Muchas personas piensan en otras personas y cuando a veces yo invito a la iglesia o les hablo de Dios a algunas personas, dicen, no, pero una vez a mí me falló un cura, me falló un pastor, por eso yo no voy más, no. Y eso es como decir, fui a la verdulería y una mujer me gritó y por eso yo no beso más a mi esposa. ¿Qué tiene que ver mi esposa con que una mujer me haya gritado o me haya tratado mal? Así Jesús no tiene nada que ver con que una persona lo haya representado mal. Entonces el diablo se agarra de eso para que borrarte de la iglesia, borrarte de la salvación, llevarte al infierno tal vez, si permaneces en esa actitud. Entonces, o por lo menos eliminarte de toda colaboración para la obra de Dios. Y son muchas personas que han dicho esto, que me dicen eso. No, yo una vez, una servidora de Dios, que era maestra, me pegó cuando era chica, entonces yo a partir de ese momento no quiero saber más nada de Dios. Por eso no me invite a su iglesia porque, bueno, eso es un engaño satánico tremendo, porque Dios no tiene nada que ver. Dios le está dando la vida, la está prosperando a esa persona, le ha dado auto, le ha dado una familia buena, y en vez de agradecerle a Dios, se acuerda de alguien que representaba a Dios entre comillas, que en realidad seguramente esa persona no era de Dios, porque si la trató tan mal, seguramente era un agente del diablo que estaba ahí, porque el diablo se hace pasar por ángel de luz, dice así la palabra de Dios, y puede ser un predicador que sea un seguidor del diablo, o un representante del diablo, sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero si está en pecado, si sus frutos no son los adecuados, obviamente no es una persona de Dios y usted es engañado por esa persona. Entonces Dios quiere que usted no esté mirando a los demás. Por eso Pedro le dice, cuando Jesús le dice, seguime, él enseguida empieza a preguntar por Juan, por el otro, por aquel, y aquel, ¿qué le va a pasar? Y que esto y que otro. Y Jesús dice, si yo quiero que Juan quede hasta que yo vuelva, o sea, que viva muchísimo tiempo, ¿qué te importa a ti? Y dice, sígueme tú. Y entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo constantemente, y ya dijimos de qué manera, leyendo la Biblia, congregándonos, orando, tratando de dar frutos, siendo una luz, siendo un misionero en el lugar donde uno está, un cristiano que quizás trabaja en una fábrica y no hay ni uno que otro cristiano, él es el misionero en ese lugar. El pastor no puede entrar allí, o quizás en la cárcel o algún lugar. Ahí usted tiene que brillar, y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ahora es importante lo que Dios piensa de usted. Eso es sumamente importante. Dios sabe todos los pensamientos y las intenciones de los corazones, sabe absolutamente todo. Hay una historia en la palabra de Dios de que Israel pidió un rey y Dios le concedió
el rey Saúl, pero el rey Saúl fue un rey malo, por así decirlo, orgulloso, desobediente. Y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 22, quitado Saúl, porque no agradó a Dios, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios diciendo, he hallado en David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la decisión que tiene que tomar usted, ser como David, hacer todo lo que Dios le manda. Por eso tiene que conocer los mandamientos, tiene que conocer la Biblia, tiene que ser instruido en la palabra de Dios, pero sobre todo entregar a la vida a Dios, y el Espíritu Santo, ya dentro de usted, una vez que entregó la vida a Jesús, le va a ir señalando aquello que no le gusta, aquello que sí le gusta a Dios, y Él le va a enseñar y le va a recordar las cosas que dijo Jesús, aunque usted esa parte de la Biblia no la haya leído. El Espíritu Santo es el que escribió la Biblia, y el Espíritu Santo le va enseñando y le va diciendo esto sí, esto no, y usted va a ir captando por la sensación interior, por una voz en su mente, qué es lo que debe hacer. Pero Dios lo que le interesa es lo que uno es. Uno puede ser un súper, digamos, obispo o archiobispo o un famoso predicador, pero lo que le interesa a Dios es lo que hay en su corazón, lo que lo impulsa a usted, si le ama a Dios de verdad, si realmente está haciendo las cosas con sinceridad, o tal vez está predicando para hacerse famoso o por dinero. Dios quiere obediencia. Entonces dice que fue quitado Saúl como rey porque desobedeció a Dios, y encontró en David alguien que estaba dispuesto a hacer todo lo que quería Dios. Basta recordar también que en Romanos 2:16 dice que va a haber un día que Dios juzgará por Jesucristo, que va a ser el juez, los secretos de los hombres. Los secretos. Nosotros podemos pensar de alguien, de un presidente o de un magistrado o de un padre de familia que es intachable, ¿no? Pero Dios sabe los secretos y sabe las intenciones y sabe lo que lo motiva a esa persona. Entonces debemos entregarle a Dios nuestras motivaciones, nuestro corazón completamente, para que Dios lo transforme, decirle al Señor, examina mi corazón y cambia todo aquello que no te gusta, y Dios lo va a hacer. Dios cambia a las personas de una manera extraordinaria. Si uno tiene vicios en los cuales no puede salir, Dios lo liberta si usted quiere. Si tiene cualquier enfermedad, cualquier manía, cualquier fobia, Dios, Jesucristo, es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y Él le puede libertar. Hay gente que tiene fobia a la gente, ¿no? Entonces me decía, no, yo no voy a la iglesia de alguien porque tengo fobia cuando hay mucha gente. Pero digo, en mi casa hay poca gente. Bueno, no, pero la verdad que en realidad no quería venir. Pero si él hubiera pedido oración a Dios en ese sentido, Dios le saca esa fobia, porque Dios manda a congregarse. Y entonces, aunque haya 2.000, 3.000 personas, esa persona se va a sentir bien, porque Dios hace la obra cuando la persona es sincera. Entonces, hay un día que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Y Dios tiene un propósito para cada uno, y en el cual Dios ha dado dones, ha dado talentos, que algunos son poquitos, a otros son muchos, pero hay un versículo en Salmo 138, versículo 8, dice,
que Dios va a cumplir su propósito en mí. Si uno se entrega en sus manos y se pone a su disposición de todo corazón, Dios tiene un propósito que lo va a cumplir. Quizás sea que usted enseñe la Biblia a un grupo de 8 personas, o que cante en la iglesia, o que toque un instrumento en la iglesia. Puede ser cualquier cosa, pero si no, no va a tener galardón, no va a tener tal vez entrada al cielo si usted no hace nada por Dios. Podríamos pensar un momentito, usted que está escuchando este programa, ¿qué está haciendo por Dios? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento por Dios? Yo en este momento estoy predicándole a usted la salvación y tratando de que usted tenga fe para recibir a Jesús, para que le sirva, porque es lo único que va a quedar por toda la eternidad. No le estoy incentivando para formar un club o una sociedad de fomento, que eso va a pasar. Estoy hablándole del reino de los cielos, de algo eterno, en el cual usted puede ser partícipe y puede ser alguien más que edifique el reino de Dios. Entonces, todos vamos a estar ante el juicio de Dios. Todos. Las personas que van al cielo y las personas que van al infierno. Todos. El juicio de las personas que van al infierno va a ser en otro momento, pero antes va a ser, digamos así, el juicio de aquellos que van al cielo. Eso es un tema de Apocalipsis que vamos a hablar en otro momento. Pero dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, uno puede juzgar a una persona, decirle, mirá, este es así, pero se puede equivocar, o menospreciar a un hermano en la fe, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Cristo va a dar el veredicto, porque Él conoce las intenciones de cada corazón y conoce, digamos así, lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y en Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. La palabra de Dios dice que de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los muertos o los que están en el infierno, el diablo y todos los ángeles caídos, todos los ángeles y todos nosotros vamos un día a doblar nuestras rodillas delante de Jesucristo. Dice, de manera, Romanos 14:12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. O sea, cuando estemos, usted va a estar, sí o sí, quizás dentro de 10 años, o 11 años, o un año, o quizás días, cuando Dios decida que su vida termina, va a estar frente a Dios. Y ahí no va usted va a ser juzgado por lo que usted hizo. No va a poder decirle, pero a mí nadie me predicó, o bueno, pero no buscaste tampoco, no leíste mi palabra, la Biblia, o yo me fui de la iglesia, no quise saber más nada contigo, con Dios. Le va a decir a Dios, porque fulano de tal no te seguía, o porque un predicador hizo tal cosa, o porque un cura hizo tal otra. Jesús va a decir, sí, a esos ya vinieron y ya los juzgué y están en el infierno, o están en el cielo, pero tienen poca recompensa. Sí, hicieron errores, pero yo los juzgué perfectamente. Entonces, uno no tiene que preocuparse o estar pendiente de otra persona, de lo que hace otra persona, sino uno debe
seguir a Jesús, como Jesús le dijo a Pedro, sígueme tú, haz obras tú, seguime, comportate bien, sé luz, entregame tu vida. Si tenés malos pensamientos, entregáselos al Señor. Si tenés vicios, entregáselos al Señor, Él te va a cambiar completamente. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Él va, tal vez a una persona que nosotros creíamos que era buena, de repente Dios va a hacer público lo que hacía en secreto. Dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, así dice la palabra de Dios, y no hay nada encubierto que no haya de saberse. Entonces Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Quizás alguien aparentemente estaba haciendo mal, pero él tenía intención de hacer el bien, él creía que estaba haciendo el bien. Bueno, Dios sabe evaluar su intención. Y entonces cada uno recibirá su recompensa de Dios, lo que le corresponde. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este tiempo? Dice así 2 Corintios 5:8, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando uno es de Dios, si sale del espíritu de uno, va directamente al cielo. Por tanto, procuramos también, o ausentes, o sea, estando viviendo en esta tierra, o presentes, estando en el cielo, procuramos serle agradables. ¿Usted tomó alguna vez una decisión o pensó que usted puede agradar a Dios o puede entristecer a Dios con sus actitudes? Vayamos de la parte positiva. Usted puede agradar a Dios. Usted puede agradar a Dios y serle agradable. Por eso Dios dijo de David, Él es un varón conforme a mi corazón, quien hará todo, está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Entonces, serle agradable, procurar que todo lo que hagamos sea agradable a Dios y sea esa nuestra meta en nuestra vida, hacer todo lo que es agradable a Dios. Si hay algo que les desagrada, no hacerlo. Críticas, murmuraciones, malas palabras, orgías, etc. No hacerlo. Porque Dios está al lado, está adentro de los cristianos y Él absolutamente sabe todos los secretos, sabe todo lo que pensamos y sabe nuestras intenciones de los corazones. Entonces hay que tomar una decisión. Qué lindo sería que todos los que están escuchando tomen esta decisión de a quién más voy a ser agradable a Dios. Y vas a errar en algunas cosas, pero si tenés esa decisión, Dios te va a ayudar y vas a recibir tal vez la misma palabra que recibió Jesús cuando se bautizó, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús todavía no había empezado su ministerio. Estaba hablando el Padre desde que nació hasta los 30 años, ¿no? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en que me produce gozo, me da gran gozo, escúchenlo a Él. Y así también en el monte de la transfiguración dijo lo mismo, que Jesús habite en nosotros y que el Padre pueda decir de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él nos va a recompensar a cada uno según sea su obra. En Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, recordemos de tomar la decisión de agradar a Dios en todo,
Dios está evaluando cada acción nuestra y en el cielo se está escribiendo toda la biografía con todos los pensamientos más íntimos que tenemos, y también Dios sabe, dice el Salmo 139, antes que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la sabe. Así que Dios sabe absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de serle agradables, pidiéndole la ayuda de Él, entregando la vida a Jesús y recibiendo el Espíritu Santo, y con eso recibís el poder para no pecar. El Espíritu Santo te da la fortaleza para no pecar y te regenera, te transforma en una nueva criatura que es agradable a Dios. Vamos a un tema musical y seguimos en Una Voz del Cielo.